nosotros fabricamos es una paz que quizá apaga la alarma, pero la paz que viene de Dios, hermanos, es una paz que apaga el incendio. Y cada vez que tu conciencia te inquiete, cada vez que tu conciencia te lleve al punto de la preocupación, no intentes silenciarla. Cada vez que te esté inquietando tu conciencia porque algo es pecaminoso, no cambies de tema, no te excuses, no busques sentirte mejor rápidamente pensando en otras cosas. Voy a pensar en algo diferente. No, hermano. Tienes que decirle al Señor en oración, Señor, esta incomodidad puede ser tu misma misericordia. No dejes que ignore la incomodidad que está colocando en mí mi conciencia. La inquietud, hermanos, es una visita de la gracia. Cada vez que nosotros nos sentimos inquietos por algo que es pecaminoso y sabemos que no es por ahí, es Dios diciéndote, detente antes de que te destruyas. Porque sabemos, hermanos, que el pecado destruye. Que lo único que produce el pecado es muerte. Antes de que te destruyas, escucha la voz de Dios, de tu conciencia. Si algo te está inquietando, acércate al Señor. Hermanos, Dios mismo, es lo segundo que vamos a ver en esta noche, es que es Dios mismo quien inquieta la conciencia. La conciencia no es un sentimiento casual, es algo que Dios nos ha dado también. Es una herramienta que Dios nos ha, de la cual nos ha provisto para proteger nuestra alma. Por eso cuando nosotros pecamos o cuando alimentamos una tentación, la conciencia comienza a hablarnos. A veces la conciencia nos grita. Y esa inquietud, hermano, esa de conciencia, de que no nos deja en paz, no es un tormento. Debes verlo como la misericordia de Dios. Es Dios diciéndote a través de tu conciencia, no sigas por ahí. Te estás alejando. Regresa, que ese no es el camino. Dios no quiere que fabriquemos paz sin ningún arrepentimiento. Por eso, el peligro más grande, hermano, no es que sintamos incomodidad. No es que nos estemos acercando a un pecado y la conciencia nos esté avisando. El problema, hermanos, es que nos acostumbremos a ignorar esa incomodidad que coloca nuestra conciencia, porque es a través de la conciencia que Dios muchas veces nos inquieta. En el tiempo de Jesús, hermanos, perdón, no en el tiempo de Jesús, cuando miramos el Antiguo Testamento en Jeremías, el profeta Jeremías, nosotros vemos que eh, Jeremías escribió que los falsos profetas eran culpables de proclamar una paz falsa al pueblo. Ellos decían, y la palabra del Señor dice más bien, curan la herida de mi pueblo, estaba hablando Dios, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Los profetas trataban de acallar el pecado del pueblo, había idolatría, pero ellos decían, tranquilo, hay paz, pero no había paz, ¿verdad? Ellos trataban de buscar la paz del pueblo a sus fuerzas, pero Dios decía, no hay paz, no hay paz, ustedes están pecando. Y tú deberías tener más cuidado de no hablar como un profeta falso a tu propia conciencia, diciéndole paz, paz, cuando Dios mismo no te ha dado esa paz. Buscamos acallar la conciencia, no es tan malo lo que voy a hacer. Cuando sientas esa inquietud, hermano, no huyas. No intentes convencerte de que todo está bien. No te repitas frases vacías. No, no hay problema. Esto no es tan grave. No. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres mostrarme, Señor? ¿Qué pecado estoy tratando de proteger? La inquietud, hermano, es un aviso de amor, no es una amenaza. Cuando tu conciencia te inquiete, debes estar presto, vigilante, pronto, acercarte a Dios, preguntarle qué estoy tratando de proteger, porque estoy buscando acallar mi conciencia, cuando sé que me está inquietando porque hay algo malo en todo esto.
Y a continuación, hermano, quiero que veamos 5 maneras para que aprendas a distinguir la diferencia entre lo que es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios da, y la paz falsa que podrías estar creando tú mismo. Ahora, lo primero es que la paz que no produce odio hacia el pecado es una paz falsa. Cuando Dios da paz, nunca te deja cómodo con el pecado. La paz verdadera produce vergüenza santa, la paz verdadera te quebranta, la paz verdadera produce lucha contra el pecado, la paz de Dios produce vigilancia, la paz de Dios produce odio hacia lo que ofende a Dios. El Espíritu Santo no solo nos perdona, también cambia la actitud de nuestro corazón hacia el pecado. Y hermanos, algo que debemos tener claro es que el autoengaño ocurre cuando tú te sientes inquieto, incómodo, pero solo te preocupan las consecuencias del pecado, lo que podría ocurrir si pecas, más no la ofensa que cometes contra Dios. Te acercas quizás a pedirle perdón a Dios porque has pecado, pretendes pecar, pero sigues aferrado al pecado que amas, no lo quieres soltar. Es un falso arrepentimiento. Quieres alivio, pero no transformación. No quieres soltar el pecado. Y ese alivio que nosotros queremos autoinfligirnos, que queremos crear, no es paz. Es una evasiva para no abandonar el pecado. No queremos abandonar el pecado. Y buscamos como a toda costa una paz, pero no es una paz que odia el pecado. Supongamos, hermanos, para darles un ejemplo, que la conciencia te convence de que estás amando al mundo, ¿verdad? Tú abres la escritura en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y allí lees algo que te incomoda. Tú lees, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en tu incomodidad, porque te incomodó este pasaje, tú buscas a Dios para que te perdone. Pero cuando vas a Dios, en el fondo realmente estás más preocupado por la disciplina de Dios que por el horrible pecado que es amar al mundo. La Escritura te enseña que no debes amar ni al mundo ni las cosas del mundo. Pero no ese es el problema, ese no es el problema. El problema es que de pronto Dios me castiga. Y esta es una mala señal, hermano. Que cuando nos acercamos a Dios, no con un aborrecimiento del pecado, sino con temor a las consecuencias del pecado, eso no es arrepentimiento. Eso es estar buscando protegernos de las consecuencias de la disciplina de Dios o quizás de una reputación que se puede dañar, pero no es un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, hermano, tú debes preguntarte sinceramente cuando has pecado. ¿Estoy triste por haber ofendido a Dios? ¿O estoy triste porque me descubrieron? ¿O porque podrían descubrirme? Porque si me descubren tengo que abandonar este pecado que amo. ¿Quiero dejar el pecado o solo quiero evitar las consecuencias que trae el pecado? ¿Por qué quieres abandonar el pecado, ¿no? ¿Cuál es tu propósito al abandonar el pecado? La verdadera paz, la paz que Dios da, siempre va a aumentar el odio hacia el pecado. Si la paz que tú sientes no te hace odiar el pecado, hermano, entonces no es una verdadera paz. No es una paz que viene de Dios. Solamente tú has acallado tu conciencia. La falsa paz solo amortigua el sentimiento de culpa, pero el pecado sigue allí. La falsa paz quiere limpiar tu reputación, quiere hacerte ver como un santo de manera externa, pero la paz de Cristo quiere limpiar tu corazón, quiere que tú seas santo, pero desde adentro. Y la paz, hermanos, que no trae una convicción profunda de pecado, es una paz
falsa. Cuando Dios nos da paz, cuando nuestra conciencia está tranquila realmente con Dios, no es una paz que viene sola, es una paz que viene acompañada, es una paz que viene acompañada de convicción de pecado, es una paz que viene acompañada de justicia, de juicio. La paz falsa funciona como una anestesia espiritual, un calmante momentáneo, nos calma por un momento, no estamos mal con Dios y creemos que todo está bien, estamos calmaditos, pero la infección sigue viva, va corriendo, no cura, mientras que la paz verdadera sí cura. La paz verdadera, hermanos, sana la herida desde la raíz. La paz verdadera fortalece nuestra alma. La paz verdadera aleja nuestra vida del pecado. No quiere decir que nos volvamos impecables, no, pero nos aleja del pecado. Nos ayuda a perseverar, a permanecer, a estar mortificando nuestro pecado. Y nos evita repetir la locura de volver a caer, hermano. El Salmo 85:8 dice que la paz de Dios preserva al creyente para que no vuelva a lo mismo. El Salmo 85, en el versículo 8 dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. No midas la paz por lo que sientes, mídela por lo que hace. La prueba de que Dios te dio paz, hermanos, no es que sintamos alivio, porque puede haber una paz falsa. La prueba de que Dios te ha dado paz es que el pecado perdió atractivo. Si después de tu arrepentirte, tú sigues amando aquello que te perturba, ¿no es Dios quien ha hablado a tu corazón? ¿No es Dios quien te ha dado paz? Hermanos, si la paz que trata con el pecado superficialmente es una paz falsa. ¿Es posible usar un versículo como un calmante? ¿Es posible citar una promesa bíblica, pero no creerla? ¿Es posible leer la Biblia, hermano, pero sin obedecerla? Y Hebreos 4:2 nos dice que la palabra de Dios solo funciona cuando se mezcla con fe. Recordemos lo que dice ese pasaje, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Cuando nosotros solamente repetimos versículos, pero lo hacemos sin fe, sin obediencia, hermano, la conciencia quizás se calla, pero el pecado sigue vivo, vivo. Repetimos solo versículos de memoria. Nos aprendemos versículos, pero no los obedecemos. No sentimos fe por lo que dice ese versículo. No sentimos fe por lo que dice la Escritura. Nuestra desobediencia, hermano, ¿sabías que es una falta de fe? Porque si Dios te dice algo y tú crees en lo que Dios dice y sabes que Dios es veraz, cumple lo que Dios dice. Pero si tú desobedeces es porque no estás confiando en Dios ni aún creyendo en Dios. Es falta de fe. No uses la Biblia para sentirte bien. Úsala para ser transformado. Ese es el propósito, hermano. Antes de tomar una promesa de Dios, tú debes preguntarte, ¿estoy dispuesto a obedecer lo que esta promesa demanda de mí? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice que debo hacer? ¿Estoy dispuesto a glorificar a Dios con mi vida? Si tu respuesta es no, entonces lo que tú buscas no es la paz de Dios. Tú lo que estás buscando es un consuelo barato, algo que te consuele. Y la paz que trata con el pecado en forma parcial es una falsa paz. Hay creyentes que luchan duro contra un pecado visible y luchan contra ese pecado y ponen guardas contra ese pecado, pero guardan otros pecados en secreto. Luchan contra uno, pero guardan otros. Lloran por su ira,
se quebrantan por su ira, pero toleran el orgullo. Combaten la lujuria, luchan contra la lujuria, ponen guardas para no caer en lujuria, pero alimentan la envidia. Hermano, y Dios no da paz cuando le obedecemos de manera selectiva, cuando escogemos algunos pecadillos solamente, pero dejamos los demás. La falsa paz dice, por ejemplo, con que te arrepientas de este solo pecado basta. Pero la paz verdadera dice, Señor, muéstrame todo lo que todavía no te he entregado. Quiero rendir mi vida a ti, mi vida completa. No quiero esquinas oscuras en mi vida. Quiero que todo esté a la luz de tus ojos y de los ojos de aquellos que me rodean. Debes examinar toda tu vida, hermano. Debes mirar tus palabras, examina tus pensamientos, tus relaciones, tus prioridades, tus costumbres o hábitos secretos, tus actitudes ocultas. Tienes que examinar todo eso porque el pecado pequeño que tú conservas hoy puede convertirse mañana, hermano, en la cadena que te va a arrastrar. Y hermano, la paz de Dios es una paz que humilla. Cuando Dios da paz, el corazón no se queda orgulloso, el corazón se quebranta. La paz falsa produce una sensación de triunfo superficial. Listo, ya arreglé, estoy a cuentas con Dios. La paz verdadera produce humildad. La paz verdadera produce dependencia. Señor, gracias por no tratarme como merezco. Ayúdame a permanecer así. Ayúdame a permanecer en la obediencia a ti. Piensa en la profunda humillación que sintió David, el rey David. Natán lo confronta en 2 Samuel 12:3, se puede leer el pasaje. Y David, hermanos, no queda con una autosatisfacción, con un alivio superficial. Bueno, como ya me quité esta carga, ya estoy a cuentas con Dios, ¿no? Quedó profundamente quebrantado, humillado, dolido, y exaltó la misericordia que Dios tuvo con él. Él lo expresa así en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La paz verdadera nunca, hermano, nunca va a inflar el orgullo. Siempre la paz verdadera va a aumentar nuestra dependencia hacia Dios. Debes preguntarte, ¿la paz que yo siento de estar bien con Dios me hace confiar más en mí o más en Cristo? ¿La paz que siento me hace sentir autosuficiente o humillado ante la misericordia de Dios? Dios ha sido muy bueno, muy generoso, muy misericordioso, no me ha pagado conforme a mi pecado. ¿Cómo te sientes? La evidencia que Dios te dio paz, hermano, no es que te sientas fuerte, wow, qué santo. No, hermano, es que te sientas dependiente. La evidencia de que el Señor ha pronunciado paz en tu alma, hermano, es el bien que produce. La paz de Dios produce beneficios, produce bienestar, produce bien. La paz de Dios produce humildad, como lo acabamos de mencionar. El corazón se inclina, el corazón no se enaltece. Sabemos que el Señor ha pronunciado paz cuando el resultado de esa paz es una persona humilde, más humilde. La paz de Dios debilita el poder del pecado. El deseo pecaminoso pierde fuerza. Vemos que el Señor ha pronunciado paz cuando tus deseos pecaminosos han sido debilitados. Cuando las promesas de paz te conducen a amar más a Dios, cuando las promesas de paz te conducen a santificarte cada vez más, a purificar tu alma. La paz de Dios produce tristeza por haber ofendido a Dios, no solo remordimiento, sino arrepentimiento. Y alguna vez hablamos del remordimiento y el arrepentimiento, y tenemos el ejemplo de
Judas y el ejemplo de Pedro. Pedro sintió un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Lloró lágrimas amargas, murió sirviendo al Señor, mientras que Judas sintió remordimiento, ha entregado sangre inocente y se ahorcó. Pero la paz de Dios produce una tristeza por ofender al Señor. Sabemos que el Señor ha pronunciado paz. Hermano, cuando tu corazón tiene una verdadera tristeza por ofender a Dios, cuando odias el pecado porque el pecado ofende a un Dios que es santo. Y la verdadera paz produce obediencia amorosa. La persona quiere agradar a Dios, no quiere hacer las cosas por cumplir. Sabemos que el Señor ha pronunciado paz en la vida de una persona cuando hay obediencia amorosa, cuando esa persona busca intentar mortificar el egoísmo, cuando busca intentar mortificar su amor propio, cuando descansa en el Señor, cuando se entrega al Señor. Allí Dios ha derramado de su paz. La paz de Dios no es una emoción, la paz de Dios es transformación. Hermano, la paz que viene de Dios no se reduce a un sentimiento pasajero o a un alivio temporal. La paz de Dios es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la paz de Dios cambia el corazón. La paz de Dios reordena los deseos. La paz de Dios dirige la voluntad hacia la santidad. La emoción, hermanos, dura minutos. La transformación permanece. La falsa paz te deja igual que antes. La paz de Dios te hace crecer en fruto, fruto visible. La falsa paz, hermano, solo calma la culpa por un momento. La paz de Dios rompe toda cadena. La falsa paz te dice, sigue como vas. La paz del Espíritu te dice, sígueme. Por eso, hermano, no debes conformarte a sentir tan solo alivio. Debes buscar ser renovado. Nunca busques sentirte mejor. Tú siempre debes buscar sentirte más semejante a Cristo. No busques simplemente apagar el ruido de tu conciencia, callar la conciencia porque te está inquietando. Busca que Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Por lo tanto, refúgiate en el Señor. Busca la comunión con el Señor. La paz de Dios siempre te va a conducir a odiar el pecado. La paz de Dios te va a conducir a amar la santidad. La paz de Dios te conduce a que dependas de Cristo, a que andes en obediencia, a que busques la comunión con Él cada día. Si tú después de hacer las paces con Dios, sigues siendo el mismo, o sea, entre comillas las paces, o sea, te acercas, te arrepientes, pero sigues siendo la misma persona, eso no es paz. Estás autoengañado, tu corazón te está engañando. Pero si tú, después de buscar al Señor, sales con un corazón más humilde, con un corazón sensible, con un corazón diligente en lo espiritual, un corazón más dispuesto a obedecer, entonces puedes decir con mucho gozo que el Señor realmente ha derramado paz en tu alma. Y ya para concluir, hermanos, si quieres estar seguro de la paz de Dios, tú debes aprender a caminar en la comunión íntima con tu Salvador. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen o escuchan mi voz. Mientras nosotros más aprendemos a tener comunión con el Salvador, con el Señor Jesús, más aprendemos a distinguir entre su voz y la voz de los extraños. Entonces, si es la voz de Dios la que me está hablando, pues la voz de mi propio corazón. Cuando Jesús es quien habla, hermano, de alguna manera hace que tu corazón arda dentro de ti.
Recordemos lo que él le dijo a los discípulos cuando iban en camino de Maús, en Lucas 24. Dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón? Bueno, cuando escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras, nuestro corazón arde. Hermano, tu corazón puede engañarte, pero Cristo jamás te engañará. Tu conciencia puede confundirte, pero la palabra de Dios nunca será confusa. Tu paz emocional puede cambiar en un día, pero la paz de Cristo es firme, es profunda, es humillante. Por lo tanto, hermano, aquí la pregunta clave que debes hacerte no es ¿me siento en paz hoy?, sino mi paz nace del arrepentimiento y la comunión con Cristo, porque puede que te sientas en paz, pero es una paz genuina. Esa paz que tienes hoy de estar bien con el Señor es una paz que nace del arrepentimiento, es una paz que nace de tu comunión con Cristo. Cuando ores, no pidas simplemente paz. Dile al Señor, Señor Jesús, dame la paz que nace de caminar contigo. No quiero la paz cómoda que fabrica mi corazón es engañoso, tú me lo enseñas, Señor. Si debes inquietarme para salvarme, inquieta mi alma, pero no me dejes tranquilo en mi pecado, no quiero estar tranquilo, inquiétame, inquiétame. Hermano, no confiemos nunca en nuestro corazón, debemos confiar en Cristo, debemos confiar en su paz, la verdadera paz, y que esa paz, hermanos, que Cristo nos da, sea esa paz que es la guardiana de nuestra alma en esta batalla tan difícil que nosotros tenemos contra el pecado. Amén. Bueno, mis amados, la clase era un poco más corta, digamos que debemos tener muy presentes el corazón engañoso que tenemos, la paz que buscamos nosotros mismos, que es tratando de acallar nuestra conciencia, pero sin un arrepentimiento genuino, amando el pecado, pero tratando de convencernos de que estamos a cuentas con Dios. Y distinguir esa paz de la paz verdadera, esa paz de Dios que produce fruto, que es una paz que proviene de un arrepentimiento genuino y que es una paz que nos llama a vivir una vida de comunión con Él, una vida con una conciencia tranquila, pero genuinamente, porque vivimos de cara a Dios, bajo los ojos de Dios, amándolo y buscando obedecer su palabra. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, tiene alguna inquietud.